Olá, Boker Tov. Que bueno que estás con nosotros otra vez para que sigamos aprendiendo juntos los tesoros que hay en el Antiguo Testamento, que explican muchas cosas que leemos en el Nuevo Testamento, pero sin ese contexto judío no lo entendemos. Yo tengo 30 años de convertido al cristianismo y no hay ni un solo día que me haya arrepentido de la decisión que tomé. Fue difícil. En el mundo judío, cuando uno se convierte, es muy, muy difícil. Pero yo me mantuve en esa fe y aquí estoy. Y alguien alguna vez me dijo, un rabino me dijo, tienes que enseñar lo que sabes. Y yo preparé ese material hace muchos años, se llama Con otros ojos, pensando en algún día publicar como una enciclopedia, una biblioteca para ayudar a los pastores. Pero el tiempo fue pasando, no se hizo y decidí hacer más accesible la enseñanza que hoy en día disponemos de tecnología. Por eso veremos las cápsulas de esa enseñanza. Porque si tú entiendes el cómo del Antiguo Testamento, que explica el porqué del Nuevo Testamento, tendrás la verdad bíblica en tu vida y en corazón. Y eso te va a ayudar. Estoy seguro que te va a ayudar. ¿Listos para lo de hoy? Ok, vamos a Bereshit, Génesis. Daremos seguimiento, daremos continuidad de donde nos detuvimos la semana pasada. El versículo 2 y versículo 3. Y dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya saben que voy a leer el texto de la Reina Valera 60, después el texto en hebreo, y voy a traducir el texto original ipsiliteris como está en hebreo. Y dice así, Génesis, capítulo 1, versículo 2, Bereshit, Génesis, Bereshit, capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En hebreo se lee así, Verachetz hayetá tohu vayinu, Verohoshech al pene tehom, Veruach Elohim, Mekafrete al pene Hamanaim. Isso é em hebreu. E a tradução direta de lo que acabo de ler é los cielos y tierra. Se conectas com Bereshit 1:1, versículo 1, dice, en el principio del crear de Dios, cielos y tierra. Porque Jehová é preexistente, não tem início, não tem fim, e no momento de sua existência decidiu criar algo. Por isso, o contexto é exatamente o mesmo de alguém que diga Jeová é eterno, sim, e nessa eternidade, um dia decidiu criar céus e terra. Outra vez, decidiu criar os céus e terra, quando a terra estava desolada e sem vida, con oscuridad sobre la superficie del abismo y el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces Jehová dijo, haya luz y hubo luz. La cultura judía toma esos tres versículos de la siguiente manera, son secuenciales. El primero sirve de introducción, el segundo describe, el tercero culmina y da sentido al primero y el segundo. Los tres versículos tienen que ser leídos en secuencia, no agarrados aisladamente. La secuencia de versículos nos informa cuáles eran las condiciones que prevalecían en la tierra cuando, en el principio de su obra creativa, Jehová dijo que hubiera luz. El abismo que se menciona ahí, el abismo se refiere a la superficie de las aguas que estaban sobre la tierra, una gran masa de agua. Queda claro algo. Jehová no crea nada, pero nada desordenado y vacío. La traducción literal es que la tierra estaba desolada y sin vida, pero no desordenada y vacía. Dios no crea nada desordenado y vacío. Ok, pero vamos explicando. El viento que se menciona ahí es Kiseh HaKabod. La expresión es Kiseh HaKabod, el aliento sobre la faz del abismo. El aliento significa que el trono de Dios, según la cultura judía, literalmente el trono de Dios flotaba sobre la tierra sin tocarla. En ese trono, por supuesto, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que en hebreo es Ruach, el Ruach.
el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo empezó en Pentecostés. No, no es cierto. No es cierto. Descendió poder en ese día, por supuesto, pero el Espíritu Santo es Dios. Él ha estado desde la creación y antes de la creación, porque Él es Dios. Él no empezó en el día de Pentecostés. No confundamos su obra con lo que Él es, con su esencia. Por lo tanto, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, Hakabot, el trono de Dios con toda Trinidad flotaba sobre la faz del abismo sin tocar. ¿Nunca te has preguntado por qué en el Nuevo Testamento, cuando Juan bautiza a su primo Jesucristo en el Jordán, se ve como una paloma que viene sobre él? ¿Por qué la paloma? ¿Por qué la paloma? Porque justamente el comentario judío sobre ese pasaje, sobre el que se acabó del trono que flota sobre las aguas, el comentario judío dice así, que se parece a una paloma que sobrevuela el nido sin tocarlo. El texto no menciona que foi tocada a faz do abismo. Não, o trono de Deus, o trono de toda sua glória, com toda eternidade, por supuesto, flotava sobre a faz do abismo. Não tocava o água, assim como a paloma que sobrevoa o nido sem tocá-la. Tem sentido agora a paloma, verdade? No bautismo de Jesus? Claro que tem sentido porque todo está íntimamente conectado. Bueno, ese fue el versículo 2 y el versículo 3 de Génesis en su contexto judío, el Bereshit, el Bereshit. Nos vemos. Letra 8.